Bueno, pues buenas tardes. Queremos darles a todos una cordial bienvenida. Esta es la primera edición del seminario Heptagrama. Queremos darles un agradecimiento fuerte por su apoyo, su interés en estar acá el día de hoy. Le voy a pedir por favor a Erika que me apoye compartiendo en pantalla. Em, Heptagrama es una revista multidisciplinaria, abierta, de acceso gratuito, perteneciente al programa de maestría y doctorado en música de la UNAM. Es gestionada y fue creada por estudiantes de este posgrado para darles una pequeña introducción a quienes apenas nos van conociendo, quienes se enteraron de este evento por medio de redes sociales o de otros medios. Somos una revista digital que tiene revisión por pares en la modalidad doble ciego, cuyo objetivo es la publicación de investigaciones y de diferentes tipos de manuscritos y trabajos sobre música en todos los campos de conocimiento, incluyendo aspectos de investigación, de creación y de divulgación. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Los diferentes manuscritos que publicamos en Heptagrama son artículos de investigación, artículos de creación musical en los que recibimos tanto trabajos que pueden incluir o no partitura original de autor, artículos de revisión, propuestas de números especiales, ensayos, artículos de divulgación, entrevistas y diferentes tipos de reseñas, tales como de libros, de tesis de licenciatura o posgrado, de performance, de CD o DVD. Estos son algunos de los tipos de texto que hemos ido incluyendo en los últimos meses, estos tipos de reseña. Y pues bueno, el objetivo es difundir trabajos sobre música a un nivel inter y multidisciplinario, ¿no? Entonces es una revista abierta para todos los interesados que tengan trabajo en este sentido. Y la revista Heptagrama ha pasado por un proceso de profesionalización desde 2019. En este periodo yo he tenido a mi cargo como editora en jefe el servicio social que ahora se nombra Revista Heptagrama, Estrategia de Actualización Profesional de la revista académica creada y gestionada por estudiantes, en el que colaboramos con diferentes egresados y pasantes de licenciaturas en áreas tan diversas como la música, el derecho, la literatura, diseño y comunicación visual, administración, publicidad, entre otras áreas, quienes nos apoyan en todo este proceso de desarrollo de la revista, en la cuestión del modelado de las publicaciones y otros aspectos dentro de la gestión y el crecimiento de Heptagrama, que son a quienes también quiero dar aquí hoy un agradecimiento, pues este seminario Heptagrama deriva precisamente del trabajo de investigación que realizamos como parte de todas estas actividades que dentro de Heptagrama hacemos los integrantes del servicio social que están a mi cargo y que también tienen colaboración con el comité editorial y del comité científico, quienes activamente participan en esta cuestión del diseño y el mejoramiento paulatino de Heptagrama. Entonces, queremos darles la bienvenida a este seminario. Nuestro objetivo es compartirles estas investigaciones, estos resultados que consideramos que además son del interés de todos y que sabemos que tienen aplicaciones tanto en el ámbito de la música, pero también en otros aspectos relacionados con las publicaciones, la propiedad intelectual en diferentes ámbitos. Entonces, el tema de hoy se titula El ABC de los derechos de autor para músicos. Reciban una cordial bienvenida y voy a ceder la palabra a Azalia para que nos presente al primero de nuestros ponentes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy. La primera ponencia que vamos a tener es la de Eduardo Pérez Verdeja. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y se ha especializado en estudios de derechos de autor, de propiedad intelectual y entretenimiento, tanto digital y entretenimiento. Y pues nada, su ponencia se titula Hice una creación artística, ¿ahora qué?
guía básica para compartir una obra en el mundo digital. Em, Esperemos que sea de su interés, que sea de su agrado y sin más por el momento te cedo la palabra, Eduardo. No, no se escucha. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Salia. Gracias a los organizadores por la invitación. Muchas gracias a los interesados en el tema. Y bueno, muchas veces cuando después de cierto proceso los creadores dicen, ya tengo algo que me gusta lo que acabo de hacer, quiero compartirlo, quiero que los demás lo conozcan. Muchas veces dar este paso de estar en, después del proceso creativo a que la gente lo conozca puede ser una aventura, ya sea por no tener los medios o los conocimientos necesarios para sentirse, para compartir sus creaciones, ¿no? Con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, se abrieron muchas puertas, entre ellas una comunicación más rápida y fácil, así como la posibilidad de acceder a diversos conocimientos, pero a la vez también nos permite compartirlos. Esto representa grandes ventajas, pero a su vez nos lleva a nuevos retos. Uno de estos retos es precisamente para los creadores, ¿no? Pues pudiera parecer que una vez que alguien publica algo en Internet, basta con que se descargue y cualquiera pueda hacer uso como se le dé la gana, pero no. Esto es una mentira porque incluso en el mundo digital se siguen protegiendo las creaciones. La plática de hoy es para que ustedes, creadores o futuros creadores, puedan conocer lo básico sobre el qué, cómo y cuándo se protegen los derechos de autor, ¿no? Y que con este conocimiento se animen a compartir con el mundo a través de cualquier medio lo que ustedes están haciendo. Empezamos pues hablando de cómo se protegen las creaciones artísticas. Esto se hace con los llamados derechos de autor, sobre los cuales México cuenta una ley, ¿no? Que es la Ley Federal del Derecho de Autor. En ella encontraremos lo necesario para saber sobre la protección de los derechos de los creadores, así como a dónde acudir o qué se puede hacer o no hacer en casos específicos. Entonces, en primer lugar, veamos qué es el derecho de autor, ¿no? En términos simples, es una protección que se otorga a los creadores de obras artísticas y con la cual el creador goza de prerrogativas y privilegios, ¿no? Como soy de derecho, les dejo aquí el artículo para que ustedes lo tengan de referencia y sepan que está bien establecido y que tenemos todo un aparato donde se protegen las creaciones. Y como les comentaba, ¿no? Este artículo es de la Ley Federal del Derecho de Autor y nos dice que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en la ley, en virtud del cual se otorga una protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el derecho moral y los segundos el patrimonial. Esto lo voy a ir explicando a lo largo de la plática, pero se los comento para que lo tengan de referencia, ¿no? Entonces, así pues, tenemos que el derecho de autor es una protección a favor de una persona llamada autor respecto a su creación. Y como ya nos salió, hay que saber a quién podemos llamar o a quién debemos de llamar autor, ¿no? Para esto nos ayudamos del artículo 12 de la misma ley que les comentaba hace un momento, que es muy claro diciéndonos autor es la persona física, o nos hace referencia que es una persona que existe en este plano terrenal, que nació, tiene un acta de nacimiento, por así decirlo, ¿no? Por explicarlo de manera muy simple. Y esta persona ha creado una obra literaria o artística. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, si recuerdan, se mencionaba que la protección era solamente para obras previstas en la ley, ¿no? Entonces ahora nos corresponde preguntarnos, ¿qué obras se protege, ¿no? ¿Cuáles son las obras que podemos proteger? Pues bien, estas obras que se protegen son todas las creaciones originales que hayan sido fijadas en un soporte material y que permita su percepción, reproducción u otra formación y que pertenezca a alguna de las siguientes ramas, ¿no? Como puede ser la literaria, la musical, trama, danza, pictórica, escultórica, de carácter plástico. También tenemos la caricatura, la arquitectura, obras, programas de radio también incluso, o la fotografía, arte aplicado, e incluso programas de cómputo, ¿no? Entonces, esto nos da un mundo muy amplio, ¿no? De diferentes obras que se pueden proteger. Y si ustedes están creando algo y dicen, ¿saben qué? Lo que estoy haciendo es demasiado innovador, no creo que entre en alguna rama, pues sí entra, ¿no? Solamente hay que encontrar
cuál es la rama que más afina a esta creación, y ahí es donde vamos a poder nosotros poner esta obra para que esté dentro de la protección, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ahora ya podemos decir que todo creador que sea una persona física y que tenga una obra va a ser un autor, y que toda creación original que sea susceptible de reproducirse, es decir, que se le puedan hacer copias, va a ser una obra. Aquí esto lo hacemos como referencia porque en la ley no tenemos esta distinción, ¿no? De que uno es autor, otro es compositor, o uno es pintor, otro es escultor. No, todos vamos en la misma bolsa, todos se les vamos a identificar como autor, y todas estas creaciones se les vamos a identificar como obra. Entonces, ahora bien, entendiendo esto, ya vamos con lo que nos otorga, ¿no? Con lo que tenemos ahora con los derechos de autor, que son estas prerrogativas y privilegios que le dan al autor respecto a su obra, ¿no? Dentro de este derecho de autor tenemos dos derechos más, ¿no? Uno es el moral y otro el derecho patrimonial. El derecho moral está unido al autor, no caduca, no se cede ni se pueden quitar, ¿no? Entonces, este llamado derecho moral permite al autor decidir si su obra ha de ser divulgada o no, o se queda ahí guardada, ¿no? Esa es decisión del autor. También le permite al autor exigir el reconocimiento de que él está creando esa obra, de que él es el autor que hizo esta obra, ¿no? También se le permite exigir respeto a su obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, y así como a cualquier acción que le pueda dañar a su obra y también a la reputación del autor, ¿no? También puede retirar el autor en cualquier momento la obra del comercio. Si algo ya no le gustó, puede decir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir. Y además permite oponerse a que se le atribuya una obra. Actualmente con la tecnología encontramos que es muy fácil de que ya se le diga, oye, ya viste esta nueva creación, es muy parecida a tal autor, pero si el autor no quiere que se le asocie con esa obra porque él sabe que no la hizo, él tiene ese derecho de decir, ¿sabes qué? Esta obra no es mía, no me reconozcan por favor con. Por otro lado, tenemos los privilegios exclusivos de carácter patrimonial, ¿no? Respecto a la obra, o también llamados derechos sociales. Con estos, el autor tiene el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras. Estos sí tienen un límite de tiempo, a diferencia de los derechos morales que nunca caducan ni nada. En los derechos patrimoniales hay un límite de tiempo que es la vida del autor, y una vez que fallece el autor empiezan a contar 100 años más. Dentro de estos derechos de explotación, pues es básicamente cómo se puede explotar una obra, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ella? Y aquí, pues bien, el autor puede permitir o no la reproducción de su obra, es decir, que se hagan copias. También puede permitir o no que se distribuyan ejemplares de su obra, o que se haga la comunicación pública de su obra, esto es decir, poner a la obra al alcance en general sin necesidad de ejemplares. También puede permitir una transmisión pública o básicamente cualquier utilización pública que se le pueda dar a su obra. Y hago mucho énfasis en lo público porque solamente vamos a estar frente a esta capacidad de, como autores, impedir o permitir cuando se hace público. Esto quiere decir, salimos de un círculo privado. Si alguna persona está en su casa tranquilamente y quiere tocar alguna canción, no hay ningún problema, no necesita pedirle permiso a nadie porque está dentro de su círculo privado. En cambio, si quiere hacerlo ya frente a un cierto número de personas, ahí sí se necesita ya pedir un permiso, ¿no? Entonces ahora tal vez estarán diciendo, ¿no? Muy bien, está increíble todo esto, pero pues, ¿cómo le hago, no? ¿Qué necesito para que todos estos derechos o todo esto que me estás diciendo los pueda aplicar? Pues bien, la buena noticia es que esta protección es automática, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente lámina, por favor. Puesto que nuestro artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor nos dice que la protección se otorga desde el momento en que hayan sido fijadas, ¿no? En un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Nosotros no somos quienes para decir si eso es una buena obra o si es una mala obra, o si se está expresando bien o se está expresando mal. No, solamente con que esta obra cumpla con lo que acabamos de ver, va a tener este reconocimiento y va a tener estos derechos para ella, ¿no? Y entonces el reconocimiento de estos derechos no va a requerir ni registro, ni documento, ni ninguna especie
ni va a necesitar de alguna formalidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí necesitamos ver, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Es que hay 3 cosas que debemos cumplir, ¿no? Si nosotros no cumplimos con estas 3 cosas, no puede protegerse nuestra obra. La primera, que es lo que hemos platicado hace un momento, que es el autor debe ser una persona física. Él o los autores deben ser personas físicas. Existen en un plano, existen en este plano terrenal, son humanos, y pues eso nos da el siguiente paso, ¿no? Si esta persona física hizo una creación, esta creación debe ser original. ¿Cómo se va a determinar si es original o no? Pues todo se presume original, muestra lo contrario. Es decir, si tú tienes una creación y no sabes si se le va a considerar original, sí se le va a considerar original hasta que alguien diga, ¿sabes qué? Esto no es original por tales motivos, y aquí te lo compruebo. Si no te lo comprueban, va a seguir siendo original, ¿no? Lo que sí es importante en es hacer este pequeño examen de conciencia y sincerarnos si en la creación que estamos haciendo tomamos cosas de algún otro lado o estamos quitando de algunas otras partes, pues sí, esto nos puede llevar a diferentes consecuencias. Entonces, lo mejor es siempre sincerarnos y decir si es original y con nosotros mismos y eso bastará, ¿no? Y lo último es el soporte material, ¿no? Es decir, que nuestra creación esté fijada en algo que nos permita percibirla por nuestros sentidos, incluyendo los medios digitales, ¿no? Esto es importante porque el derecho de autor no protege ni ideas, no protege nada que no podamos ver, que podamos sentir, ni que podamos copiar, ¿no? Entonces es muy importante tener este pequeño examen para decir si la obra que en lo que yo tengo, la creación que yo tengo, puede clasificar para que se reciba la protección de los derechos de autor, ¿no? Y ahora, si bien no es obligatorio, es muy recomendable hacer el registro como correspondiente de la obra, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el registro te da un documento y como muchas veces se dice, papelito habla, entonces es mejor tener un papel que nos dé esta seguridad y certeza de que nosotros tenemos esta obra, hicimos esta obra, ¿no? De manera muy general, el registro de una obra se hace ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con una solicitud de registro que debe estar debidamente llenado con los datos del autor, los datos de la obra, también se presentan los ejemplares de la obra y el pago de derechos. Esto es muy de manera general. Si a alguien interesa hacer su registro, puede acercarse a Alguien de Autor en su página oficial de gobierno. Ahí vienen diferentes manuales de cómo llenar la solicitud, también cómo se hace el pago y todo lo demás que puedan surgirles dudas, pero ya es directamente con el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Ahora bien, ¿no? Ya tenemos todo esto que les acabo de comentar de qué es una obra, qué es un autor y cómo se están protegiendo. Y ahora vamos con el punto medular de la plática, ¿no? Que es cómo compartir nuestra obra en el mundo, ¿no? Cómo dejarla ir, cómo poder empezar a hacerla circular para que nosotros también nos demos a conocer y la gente que esté del otro lado sepa qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues bien, ciertas obras necesitan inversión, o bien diferentes conocimientos para que se puedan circular, ¿no? Entonces, el autor no siempre puede ser todólogo y siempre es necesario buscar a alguien más que nos ayude en esto. Y la manera que nos va a permitir que esto vincular o que sea publicada es con lo que se llama con la transmisión de los derechos patrimoniales. Pues como vimos, ¿no? El autor tiene el derecho para explotar de manera exclusiva su obra o bien de autorizar a otros su explotación. Estos derechos pueden ser transmitidos o ser objetos de licencia de uso, exclusivas o no exclusivas. Esta transmisión siempre debe de hacerse por escrito, ¿no? Nosotros vamos a permitir a otra persona que haga que haga ciertas cosas y ya va a depender de cuál es la naturaleza de esta obra, de nuestra obra, de cuáles son los medios necesarios para poder compartirla con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero lo que sí puedo decirles que es muy de manera general es que siempre todo se hace por escrito y siempre deben de hacerlo por escrito. No importa que sean muy amigos, no importa que sea tu hermano, incluso siempre todo debe quedar por escrito. ¿Y cómo se hace, no? Es a través de estos instrumentos consensuales, ¿no? Que son acuerdos, contratos, convenios o cualquier documento escrito que busca obtener el consentimiento para llevar a cabo la reproducción, comunicación pública, distribución y o transformación de la obra. Aquí es donde deben de tener cuidado porque
Muchas veces no encontramos la palabra acuerdo, no encontramos la palabra contrato, pero nosotros estamos aceptando o estamos dando el consentimiento al usar ciertas plataformas o al usar ciertas apps, ¿no? Entonces, siempre es importante ahora ya leer todo, si vamos a usar nuestra obra, si vamos a presentar la obra, típico sí a todo, que nos tiene muy acostumbrados a este mundo digital por la inmediatez, ¿no? Entonces, aunque no leamos esta palabra de acuerdo o convenio, podemos encontrarlo incluso en los términos y condiciones que se nos explica hacer con los derechos de autor o qué se va a hacer con nuestras obras al momento de nosotros compartirla, ya sea en una plataforma o ya sea en una página web o subirla a cualquier otro lado que nos ayude a nosotros para seguir dando a conocer la creación al mundo, ¿no? Y si bien siempre se va a recomendar la asesoría, la asesoría jurídica al momento de hacer una transmisión u otorgar una licencia, es necesario que los creadores aprendan a identificar ciertos elementos en cualquier documento que hable sobre su obra. Ya sea este documento tenga 2 párrafos o sea de 140 páginas, siempre hay que identificar por lo menos estos 3 puntos. Lo primero es identificar con quién estamos tratando, es decir, los sujetos que están participando. Esto por lo general se menciona al inicio de cualquier documento y se les asigna el nombre correspondiente, ¿no? Cómo se va a llamar la persona con la que estoy firmando o cómo se me va a identificar a mí. Muchas veces estamos tratando con una empresa y también con una persona en particular, entonces es muy importante identificar con quién estoy firmando y con quién voy a estar tratando, porque esto nos va a ayudar a entender mejor el segundo punto, ¿no? Que aquí es entender lo que se me está pidiendo. Como les comentaba, al final esto es un acuerdo de voluntades donde se le está pidiendo a una persona que me preste su obra o que me ayude con esta obra. Entonces es muy importante que ustedes entiendan, comprendan todo lo que están firmando, qué van a permitir, qué van a entregar, al mismo tiempo qué les va a dar la otra persona o qué les va a dar la empresa con la que van a permitirle el uso de su obra. Sí, entenderlo. Eh, Al final de estos documentos suele venir siempre alguna leyenda de que las partes entienden el alcance del presente documento, y aunque algunos dicen que esta leyenda es mera formalidad, no lo es. Si ustedes no están entendiendo, tienen la posibilidad de preguntar para que ustedes logren entender a lo que se están sometiendo, por así decirlo. Y entonces eso va a evitar muchos problemas a futuro. Si ustedes entienden correctamente todo lo que están accediendo y todo lo que se les va a dar, va a reducir la cantidad de problemas que van a tener en el futuro, tanto para su persona como para su obra, como para trabajar nuevamente con las personas que están firmando, ¿no? Y el último punto es identificar el derecho con el que se hizo el documento. Actualmente estamos conectados, el mundo es bastante simple, nosotros con alguna revista en América o incluso Europa, o podemos irnos a plataformas de Asia, estamos todos a la distancia de un clic, ¿no? Entonces, si bien gracias a los tratados internacionales las leyes de derecho de autor son muy similares, aún existen diferencias, entonces siempre es muy importante saber con quién estamos tratando y de dónde estamos tratando, ¿no? Para saber a nosotros si nos conviene o no nos conviene, ¿no? Entonces, identificando estas 3 cosas les va a permitir tomar una mejor decisión sobre si aceptar o no. Pues al final ustedes tienen la libertad de decidir a quién otorgan los permisos, y si no están convencidos con todo, no se precipiten, no lo hagan nada más porque ya les surge sacar su obra para que vea la luz esta obra o esta creación que tienen, porque una vez les puede traer problemas a futuro, entonces mejor tomarlo con calma e irnos poco a poco. Ahora, al inicio mencionamos que las llamadas TICs traían grandes ventajas, ¿no? Entre ellas es que existen diversas herramientas que nos permiten dejar una obra lista para ser publicadas y con ello la posibilidad de compartirla ustedes mismos sin necesidad de ya acercarnos a otra empresa o tercero, ¿no? Entonces, una de las maneras más sencillas es usando las licencias abiertas, y en este caso es en específico las licencias Creative Commons, ¿no? Las licencias son licencias tiene una interfaz web donde permite la selección y la expresión de las condiciones de uso sobre las obras intelectuales, y esto se ponga al alcance de la comunidad. Es decir, que cualquiera pueda compartir su obra y cualquiera entienda qué es lo que está accediendo, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la base de las licencias Creative Commons es la frase algunos derechos reservados, dejando la libertad al autor de que él pueda decidir sobre qué parte de su obra libera y qué parte de su obra se queda. Entonces, para compartir
estas licencias es simple, bastante intuitivo, se hace a través de su página oficial también de Creative Commons y se debe de elegir la que más le convenga a sus intereses. Entre las opciones tenemos las siguientes, ¿no? Una licencia de atribución, que esta es como la más permisiva. ¿Por qué? Porque permite que el contenido sea usado, adaptado y distribuido de cualquier forma, medio, formato, y solamente te tienen que decir que tú eres el autor, ¿no? Es lo único que necesitan para que lo usen. Pues si tú seleccionas estas, solo te van a dar la atribución y van a poder hacer uso de tu obra o de lo que estés compartiendo como mejor les convenga, ¿no? Si no nos convence tanto estar tan libres, ¿no? Nos da un poco de miedo, podemos ir disminuyendo esta libertad, ¿no? Ya cada quien va a tomar esa decisión, entonces por eso tenemos otros tipos de licencia, ¿no? Como sería la licencia de atribución y compartir igual. Con ella el contenido se puede usar, adaptar o distribuir de cualquier forma, siempre y cuando la obra resultante se comparta bajo estos mismos términos, ¿no? También tenemos otros tipos de licencias, como también podría ser la atribución sin derivadas, que esta licencia se puede usar o distribuir la obra, pero no se permiten obras derivadas, llámense arreglos, adaptaciones. Solamente puedes usarla, pero no puedes crear una nueva obra tomando como base esta obra que yo estoy compartiendo. La siguiente sería la de atribución no comercial. Con esta se puede usar, distribuir y adaptar, pero siempre y cuando no sea para fines comerciales y las obras que nazcan de ella tampoco sean así como con fines comerciales, entonces vamos a tener una mejor manera de compartir con la comunidad, de si bien nosotros no queremos que se haga mal uso o que se gane con una obra que ni siquiera es de ellos, podemos, que es la atribución no comercial. También tenemos la atribución no comercial compartir igual, que es una de las más comunes que encontramos en varias revistas también, que esto permite que el contenido que está publicado se pueda usar o que se pueda compartir o que tenga también obras derivadas siempre y cuando no persiga fines comerciales y todo lo que resulte de estas obras se comparta de la misma manera, ¿no? Se busca que se busca tener un mejor control respecto de lo que estamos compartiendo. Y por último, cerramos con la de atribución no comercial y no derivadas. Esta es la más restrictiva porque no permite hacer obras derivadas, no permitan que nazcan nuevas obras de ella y solamente se puede usar y distribuir siempre y cuando no se haga con usos comerciales, ¿no? Con fines comerciales. Ahora bien, como contaban al inicio de la plática, todo esto nace del servicio social de Heptagrama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Heptagrama? ¿Qué sucede con Heptagrama? Pues Heptagrama es una revista editada y gestionada por egresados del programa de maestría y doctorado en música de la Universidad Nacional Autónoma de México y por esta razón es que no puede dejar de lado respetar los derechos de autor y tiene que ponerse muy serio con estos temas porque al final es la universidad también la que está aquí participando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Heptagrama, no? Heptagrama pide una licencia no exclusiva para hacer la primera publicación. Esto permite que el autor que está compartiendo algo con Heptagrama se le permite que siga él buscando otras formas para compartir su obra, ¿no? Siempre y cuando indique que Heptagrama realizó la primera publicación, lo cual las dos partes se ven beneficiadas, tanto Heptagrama da a conocer la obra de un autor y el autor da a conocer Heptagrama. Entonces, esto se vuelve una comunidad y da grandes resultados que se espera ustedes, creadores, tomen este camino para que también Heptagrama pueda seguir creciendo y ustedes también puedan seguir dando a conocer sus obras. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención y los dejo con el siguiente tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Sin duda, una ponencia muy interesante, muy necesaria, porque siempre se habla del derecho de autor, siempre sabemos que tenemos derechos, pero no sabemos
exigirlos o garantizar que sean cumplidos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu ponencia. Gracias por todas las preguntas que nos están llegando al chat. Les recordamos que la ronda de preguntas la vamos a hacer al final de ambas ponencias. Si se les generan más preguntas, váyanlas mandando al chat. Las vamos a estar recibiendo. Y pues nada, le cedo la palabra a Erika para que nos presente a la siguiente ponente. Gracias, Azalia. Bueno, para la segunda parte de este seminario vamos a tener a cargo de la ponencia a Cindy Yaret Cruz Hernández, quien es licenciada en Derecho por la UNAM y nos va a explicar lo que son los derechos conexos, el plagio y sus sanciones, algo que complementa muy bien toda la información que Eduardo nos ha enseñado. Adelante, Cindy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecerle a Sonia por la invitación, por la confianza que me da. Y pues, bueno, vamos a iniciar. Yo les voy a hablar de los derechos conexos. Erika, ¿podrías apoyarme con la presentación? Gracias. Perfecto. Bueno, Eduardo ya nos habló de esta primera parte que concierne a derechos de autor. Los derechos conexos van muy ligados en cuanto a los derechos de autor, porque comparten varias cosas, hay varias similitudes en cuanto a varios puntos que iré tocando a lo largo de mi exposición. Pero, ¿qué son los derechos conexos? O más bien, ¿quién tiene estos derechos conexos? La Ley Federal de Derechos de Autor nos regula 5. La primera línea tenemos los derechos de los artistas, que son intérpretes o ejecutantes, los derechos de los productores de fonogramas, que era lo que se conoce como las disqueras, los de los organismos de radiodifusión, obviamente habla ahí de televisión, radio, de los editores de libros, que son las personas que, derivado de una obra, es técnicamente todo lo que concierne a la imprenta de los libros, que les dan otra portada, y evidentemente ahí es donde marcan su derecho con eso. Y el último, de los productores de videogramas, tiene que ver con todo el tema de, pues en este caso, de películas. Ahora bien, para esta exposición y derivado del poco tiempo que tenemos, nada más nos vamos a enfocar en los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes. Al final del día, los 5, las 5, digamos, sujetos de protección que nos regula la ley son los intermediarios, a través de los cuales la obra va a llegar al público, es decir, las obras de quién, de los autores. Entonces, me voy a abocar en derechos de los artistas y nos lo maneja hay como una subdivisión aquí entre intérpretes o ejecutantes, pero realmente no hay como tal una distinción entre uno y otro, es decir, la ley no nos va a distinguir y no va a variar realmente ni lo que protege ni el tiempo en cuanto de la protección de estos derechos. Entonces vamos a dejarlo solamente en derechos de los artistas y así lo trataré de abordar durante toda la exposición. También, si se pudieron dar cuenta, en los otros supuestos que les manejé, es decir, de los 5 que teníamos, 4 de ellos técnicamente nos hablan de un tema económico organizativo. Es decir, no se encuentra como tal algo que en los artistas sí hay, que tiene que ver con el talento, con algo que se posee una característica en particular de la persona que lleva a cabo que tiene más bien este derecho. Entonces, como lo mencionaba, su objeto de protección es cada una de las interpretaciones o ejecuciones. Pero, ¿quiénes son artistas? Pues nos define la ley que son los actores, pueden ser los cantantes, los músicos, los narradores, los bailarines, los declamadores o cualquier otra persona física que interprete o ejecute una obra artística o literaria. Este punto ya lo tocó mi compañero Eduardo en cuanto a el tema de quién es sujeto, pues son todas las personas físicas, porque ninguna otra lo va a poder realizar. Es decir, están imposibilitadas, por ejemplo, en el tema de las personas morales que tiene que ver con sociedades, por ejemplo, pues no lo puede hacer porque no tiene esa capacidad. Ahora bien, para poder explicar qué es un
artista intérprete o un artista ejecutante. Vamos a tener que los primeros son aquellos que comunican una obra valiéndose de su propio cuerpo o de su voz. Y en cuanto a los ejecutantes, van a depender de algo externo a su cuerpo. En este caso, el ejemplo más claro es alguien que canta es un artista intérprete y alguien que a través de una guitarra está haciendo la ejecución de una obra, de una melodía. Siguiente, por favor. Estos derechos, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para protegerlos? ¿No? Retomando igual el artículo 5 que nos señalaba Eduardo, el reconocimiento de los derechos de autor, de los derechos conexos, pues no va a requerir ningún tipo de documento de ninguna especie, tampoco va a quedar subordinado al cumplimiento de alguna formalidad. Así lo define la propia ley. El artículo 162 de esta ley nos dice que las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando estos no sean registrados. Sin embargo, para poder tener una certeza jurídica, en este caso la ley nos da la opción de celebrar contratos o en materia de derechos de autor, la cesión de los derechos, si así lo queremos ver, que igual más adelante lo voy a abordar más a fondo. Entonces, justo sobre el artículo 163, pues nos dice que en el registro público del derecho de autor se podrán inscribir los convenios o contratos de interpretación o ejecución que celebren los artistas, intérpretes o ejecutantes. El hecho de que se encuentre en un registro público, pues justamente lo que hace esta publicidad es hacerlo efectivo ante terceras personas. Es decir, que si el contrato, no sé, lo hacemos entre, supongamos que yo soy artista y yo le cedo mis derechos a Televisa, porque, bueno, le cedo mis derechos y simplemente lo hacemos verbal. Pero entonces eso de alguna manera no me genera a mí una garantía de que se van a respetar o que alguien va a saber que mis derechos ya están protegidos y que ya los tiene alguien más en este caso. Y por eso es necesario darle esta publicidad, para que terceras personas sepan que mi derecho, una, ya está protegido, ya se reconoce, y otra que evidentemente ya lo cedía a un tercero. Siguiente, por favor. ¿Qué derechos tienen los artistas? Así como los autores tienen derechos, pues los artistas también los tienen. En este caso, ellos tienen los derechos morales también, pero a diferencia de los derechos de autor, nada más lo regulan dos, que es uno es el de paternidad, es decir, que esa ejecución o esa actuación sean la persona que los está realizando, que los está ejecutando y llevando a cabo, se le reconozca como suya esa actuación. Y el segundo es el de integridad, es decir, que lo que esta persona, lo que el artista haga, no se va a poder modificar, no se va a poder mutilar. Eso es en cuanto al tema de los derechos morales que poseen los artistas. Siguiente, por favor. Tenemos también los derechos de simple remuneración, que vienen obviamente de un contenido patrimonial, es decir, económico, y consiste en la posibilidad de cobrar regalías por el uso o explotaciones en interpretaciones o ejecuciones. Estas regalías las vamos a encontrar de dos maneras, ya sea por la vía contractual, que es los que son los contratos, justamente lo que les venía mencionando, y aquí se dan pagos de dinero que se hacen a los artistas por la contraprestación, por el hecho de que se esté dando la autorización de usar su actuación. Con actuación vamos a manejarlo tanto en el tema de la ejecución como de la interpretación. Entonces, cada vez que diga actuación, para que vayamos en esa sintonía. Ahora bien, también tenemos las que son derivadas del simple derecho de remuneración. Esos son los pagos que se hacen al artista porque así lo señala la propia ley. Y el ejemplo de esto lo vamos a encontrar en el artículo 26 bis, que técnicamente lo que señala este artículo es el hecho de que
se lleve a cabo, vaya, de manera masiva la reproducción de esa actuación, la persona que está realizando esa comunicación le tiene que pagar al artista por estar usando su obra, bueno, por estar usando su actuación, perdón. Y estos derechos de simple remuneración son irrenunciables. Siguiente, por favor. Ahora vamos con los derechos de explotación, también son de contenido económico y es la facultad que tiene el artista para autorizar o prohibir a terceros la utilización de sus actuaciones. Aquí vamos a hacer una división nuevamente en cuanto al tema de interpretaciones que no se encuentren fijadas y las interpretaciones que sí estén fijadas. La primera nos va a dar, o sea, dentro de los derechos de explotación vamos a tener a su vez dos facultades en el tema de las no fijadas y es la facultad o derecho de la comunicación pública. ¿Qué es la comunicación pública? Pues es ese acceso a la obra o su mera puesta a disposición frente a una pluralidad de personas que se califican como público. No es lo mismo que yo esté llevando a cabo una, no sé, que esté cantando en mi casa, a que llegue Televisa y de repente me empiece a grabar. Evidentemente, lo que haría Televisa, al ser un organismo de radiodifusión masivo, pues es que mi actuación va a llegar a una pluralidad de personas. Entonces, es justamente en cuanto a este tema, eso es respecto de las no fijadas y la facultad es eso, de la de comunicación pública. O sea, quiero o no que sea mi actuación pública ante terceros. La otra es la facultad o derecho de fijación. Esa es más sencilla, es la autorización de prohibir o autorizar que mi obra se fije en un soporte material. Por ahí en sus preguntas vi una que decía que qué pasaba si lo hacíamos por medios digitales. O sea, el hecho de que se encuentre fijado algo, ya hablamos desde cualquier medio electrónico, dispositivo, vaya, con el uso de las TICs. O sea, ya el hecho de que se encuentre fijado en algo, así sea algo intangible, pero que ya lo podamos ver, ya lo podamos escuchar, desde ese entonces ya se habla de un soporte material. El hecho de que no lo tengamos como antes, ¿no? Que teníamos los CDs, ok, aquí está el disco y aquí ya puedo yo ver tal cual, o sea, tocarlo y decir que esa era la actuación, ¿no? La interpretación. Actualmente pues ya tenemos varios medios como Spotify o otras plataformas para poder escuchar estas canciones. Entonces, no necesariamente requerimos de algo que ya sea tangible. Ahora, las interpretaciones fijadas igual nos dan dos supuestos. Tenemos por una parte también la facultad o derecho de la comunicación pública y tenemos la facultad o derecho de reproducción. Es la de prohibir o autorizar el copiado o multiplicación de ejemplares de la fijación de su actuación. El ejemplo más claro que tenemos pues, es lo que coloquialmente conocemos como piratería. El hecho de que una persona tenga una interpretación fijada, es decir, que ya tenga no sé, su disco, de repente de ese disco empiezan a sacar, pues ahí lo empiezan a reproducir, pues entonces ya estaríamos hablando de que están transgrediendo ese derecho de reproducción porque ya hay una multiplicidad de sus ejemplares y evidentemente el hecho de que no se le remunere, pues hay un detrimento en su patrimonio, ¿no? Siguiente, por favor. Justo todo lo que les menciono está en el artículo 18 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Ahí es donde nos va a definir a qué tiene derecho de autorizar o prohibir el artista. Nos da los diferentes supuestos. Y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. El último párrafo nos señala que estos derechos se consideran agotados una vez que el artista, intérprete o ejecutante haya autorizado la incorporación de su actuación o interpretación en una fijación visual, sonora o audiovisual, siempre y cuando los usuarios que utilicen con fines de lucro dichos soportes materiales efectúen el pago correspondiente.
¿Qué quiere decir esto? Esto va más enfocado al tema de, ahora sí ya de los contratos, al momento en el que la persona, que me vuelvo a poner yo de ejemplo, ya tengo yo mi canción, ya, obviamente yo estoy llevando a cabo esa interpretación y después, no sé, me marca una disquera, una disquera y me dice, oye, yo quiero firmar un contrato contigo para que tú me puedas ceder, transmitir esos derechos que tú tienes. ¿Mm? En automático yo les diría que no le, de los 3 derechos que hablamos, que son los derechos morales, los de simple remuneración, y estos derechos de explotación, solamente me voy a quedar yo con 2. El, el derecho moral y el derecho de simple remuneración. Este derecho de explotación en automático va a desaparecer. ¿Cuál es la consecuencia de que desaparezca ese derecho de explotación? En el caso mío, el hecho de que yo ya haya cedido ese derecho que realmente a la persona que me lo está comprando, por así decirlo, tampoco lo va a poder usar ya, yo ya no voy a tener esa facultad, autorización de decir si quiero o no que mi obra se haga de conocimiento público. Yo ya no voy a poder tocar el tema de si se van a reproducir más ejemplares o no. Eso yo ya no lo voy a poder manejar. Y esta última persona, que es a la que yo le estaría cediendo, es decir, la disquera, tampoco lo va a poder revisar. Ese derecho, digamos, que se esfuma, se pierde al momento de que se hace. Por eso yo no lo emplearía tanto como decir una cesión, una transmisión de derechos, porque realmente, si nos ponemos a pensar, pues no le estoy yo cediendo técnicamente nada. Hablaríamos nada más de que yo le doy el derecho a que pueda explotar lo que yo ya hice a través de con el talento que tengo, ya sea cantando, ya sea llevando a cabo una ejecución, y a cambio yo voy a recibir una contraprestación derivada de ese contrato, ¿no? Es básicamente eso. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la vigencia de los derechos conexos para intérpretes, artistas o ejecutantes? A diferencia de los derechos de autor que tienen 100 años, estos derechos de índole, reitero, patrimoniales, van a tener una duración de 75 años y nos va a manejar la propia ley 3 supuestos. El primer supuesto es cuando se dé la primera fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma. La segunda es la primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas. Y la tercera es la transmisión por primera vez a través de la radio, televisión o cualquier otro medio masivo. Eso entonces nos maneja 3 supuestos a través de los cuales vamos a empezar a contar esa protección sobre nuestros derechos patrimoniales en torno a los derechos de los artistas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí esta última parte que toqué, ¿le puedes regresar, perdón? Por favor. Ok. Ahora sí me voy directamente a los contratos. En materia autoral, como les mencionaba, se habla de transmisiones, se habla de sesiones, pero al final del día es un contrato, tal cual. Alguien entrega algo y la otra persona a cambio va a recibir dinero, principalmente dinero, porque eso es lo que normalmente se hace a través de un contrato. En este caso, pues eso es lo que tendría como ganancia el artista. Y precisando los puntos que debe de tener este contrato, así como lo mencionaba mi compañero Eduardo en el tema de derechos de autor, para que nosotros podamos hacer celebrar este contrato, en automático nuestra obra tendría que estar fijada en un soporte material. Sí o sí tiene que estar fijada en un soporte material para que sea susceptible de poder celebrar un contrato. Ahora, en cuanto al tema del contenido que debe de tener, sí es precisar ciertos puntos, en el tema de las cláusulas, que las cláusulas es como la parte fundamental de cualquier contrato. Sí es importante precisar
cuál es la obra, cuáles son las maneras en las que se va a estar explotando la obra, cuál va a ser la duración de este contrato, que justo la Ley Federal de Derechos de Autor nos señala que para los contratos solamente tendremos una vigencia máxima de 15 años. Debe constar obviamente por escrito y se debe de registrar, que era lo que habíamos visto al inicio, que tiene que inscribirse en el registro público del INDAUTOR, ¿no? Ahorita les voy a dejar yo en el chat una liga donde va a venir cuál es el costo de inscribir estos contratos, cuál es la manera en la que se tiene que hacer, a diferencia de la de Eduardo que maneja la vía virtual. Aquí sí tenemos que ir presencialmente a las ventanillas del instituto para poder realizar esta inscripción del contrato. Y pues igual, o sea, ya dijimos que es precisar los periodos, la contraprestación, es decir, cuánto va a estar, bueno, obteniendo de dinero el artista, lo que les decía, la manera de reproducir y de comunicar al público. Eso sería todo en cuanto al tema de derechos conexos. Evidentemente yo sé que hay muchas dudas porque el tema es un tanto complejo, sí difiere bastante en contraste con derechos de autor, pero vamos a dejarlo aquí en este tema y ahorita ya veremos qué tienen de dudas y ya para que se las pueda aclarar. Otro punto objeto de mi exposición es el tema del plagio. El plagio es básicamente hacer pasar algo nuestro cuando no lo es. A lo largo de mi estancia en Heptagrama, trabajé yo algo que denominamos plagiómetro. Ese plagiómetro era como un semáforo que iba desde el tono verde hasta el tono rojo. Y evidentemente tenía tonalidades, ¿no? Anaranjado, más amarillito con anaranjado. Y técnicamente iba lo verde, que era, digamos, lo más simple, era cuando la persona que quiere realizar, en este caso, un artículo con nosotros, no sé, se le olvida citar de dónde sacó esa información. Entonces, eso es, digamos, sí es grave, pero no es tan grave, si está citado, pero no está citado de la manera adecuada. El otro punto era el plagio fantasma, que es cuando yo hago pasar una obra mía, cuando no, porque yo le pagué a alguien para que escribiera un artículo, pero en realidad el autor es otra persona. Y el rojo era cuando literal yo con mala fe decido agarrar un escrito de otra persona, por ejemplo en TESIUNAM, pues hay una gran variedad de artículos, ¿no? Y yo digo, no, yo no quiero pues gastar tiempo y mejor aquí agarro, copio todo y lo pego y le pongo mi nombre. Evidentemente aquí hablamos de un acto que, una, es de mala fe porque, o sea, desde el inicio yo digo, esto no es mío y yo lo quiero hacer pasar porque sí lo es, que el trabajo yo lo hice. Ese sería el punto rojo y con base ya en la recopilación que tenemos de derechos de autor en temas de derechos conexos. Y esta parte de la geometría es sumamente importante al momento de realizar un artículo literal, bueno, ya sea de cualquier índole, es importante precisar lo siguiente. En materia de derechos de autor, vamos a tener varias vías para poder hacer efectivos nuestros derechos en caso de que hayan sido transgredidos por un tercero, ya sea por la vía civil, ya sea por la vía incluso laboral en materia de contratos, bueno, en este caso de los artistas, porque al final del día pues puede tener la persona un jefe que a través del derivado de ese contrato de trabajo que hay, pues se tenga que estar haciendo actuaciones o interpretaciones, ¿no? Entonces, esa sería una vía, la civil, la laboral, en temas de artistas. Tenemos también materia administrativa y también tenemos en materia penal. Justo en materia penal, el Código Penal Federal, en su título 26º, nos maneja todo un capítulo de los delitos en materia de derechos de autor.
Estos artículos van desde el 424 hasta el 427. Si bien es cierto que son muy pocos comparado con otros delitos, pues también es cierto que trata de abarcar, o más bien abarca todo lo que concierne a derechos de autor, derechos conexos. Y yo tomé en específico dos, que es el 425, se impondrá prisión de 6 meses a 2 años o de 300 a 3,000 días multa al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretación o una ejecución. Lo que les mencionaba yo de la piratería, evidentemente eso es el supuesto perfecto donde se actualiza este tipo penal. O sea, hay un detrimento en mí, alguien más va a obtener un lucro porque está haciendo reproducciones de mi ejecución, de mi actuación, sin mi consentimiento, y evidentemente está obteniendo un ingreso por eso. El 427 nos señala que se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3,000 días multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre, que era lo que les mencionaba, de heptagrama. Y una característica muy peculiar que tiene todo este capítulo de derechos de autor en el Código Penal es que los delitos se van a perseguir de oficio, es decir, que en automático el Ministerio Público tendría que actuar sin la necesidad de que se lleve a cabo una denuncia por parte de la persona que resulta afectada. Esto a excepción de lo previsto en el artículo 424, fracción segunda, y del 427, que lamentablemente pues es el tema de lo del plagio. Aún la ley, incluso la ley federal de derechos de autor, tiene muchas lagunas, pero sí es importante que lo sepan para el momento de que ustedes como artistas o ustedes como autores o ustedes realizando algún artículo sepan que alguien ya sea que vulnera sus derechos, o en este caso no tanto vulnerarnos nosotros, pero sí es importante que sepamos de qué manera sí podemos pedir un derecho que no sea nuestro. Que a veces parecía fácil compartir ahí, no sé, cosas en Facebook, donde viene, no sé, que vamos al concierto y ya estamos grabando un en vivo a través de Facebook, pues evidentemente ahí ya estamos hablando de una comunicación pública y estamos generando un daño para la persona que estamos ahí viendo, ¿no? Un grupo, una banda que esté tocando. Son cosas que se nos hacen fáciles y por eso sí era necesario que supiéramos cuáles son también las acciones que van a tener. Y en general, ¿no? O sea, tanto nosotros como en general. Entonces, es justamente el objetivo de este seminario es para eso, para que ustedes conozcan, sepan de cuáles son los derechos de autor, en qué consisten, qué implican, mismo tema con el tema de los derechos conexos. Y pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias, Cindy. Em, Como pueden ver, todos estos temas son complementarios. No solo basta con protegernos a nosotros como artistas, como músicos, sino que también es necesario tener buenas prácticas sobre nuestro trabajo respecto a los materiales de otras personas. Por lo que, bueno, todo este material es para tener siempre presente y en cuenta. A continuación vamos a pasar a la, yo sé que esperada ronda de preguntas. Ya las organizamos para poder atender sus dudas. Así que le voy a pasar la palabra a Salia para que demos lectura a las preguntas que nos han escrito en el chat. Gracias, Erika. Gracias, Cindy. Muy interesante tu ponencia también. Y bueno, vamos a regresar tantito con Eduardo, que fue primero al que le hicieron preguntas. Una de ellas la hace Saúl Robles y nos pregunta si alguien más, que no sea yo, puede ir a registrar mi obra. O sea, un tercero, un familiar, un compita. Si se puede, cómo se hace. Sí, sí, hay una forma de que
otra persona que no sean ustedes puede ir a hacer lo que se llama una carta poder. La carta poder, incluso creo también la siguen vendiendo en las papelerías o la puedes descargar de internet y le das la autorización a una persona para que haga este trámite, ¿no? Ahí tú especificas a fulanito de tal, yo, la persona tal, autorizo para que presente este trámite. Y con ese él ya puede ir a presentar hacer el registro, está con una carta poder simple, pero ya si tienes algún otro problema o alguna otra duda respecto a esto, les comento en la página del Indautor también viene todo de cómo se puede llegar a hacer, cómo lo puedes solucionar en caso de que tengas algún problema. Pueden estar ahí en contacto con la página del Indautor para que puedan también resolver un poco más grande estas dudas, pero sí, la pregunta está en específico, sí se puede hacer por alguien más con una carta. De acuerdo, muchas gracias, Eduardo. Acá nos preguntan también si se puede hacer en línea el trámite. Estaría interesante una sesión aparte para conocer el sitio de Indautor, ¿no? Porque creo que a lo mejor luego no nos sabemos mover también en esas plataformas con un lenguaje tan específico, tan técnico. Pero paso a leerte otra pregunta que nos habla acerca de los covers. Y supongo que también la podría responder un poco Cindy. En donde hay que consultar los del autor para poder uno subir sus propios covers, sus propias versiones de la música. En este caso nos preguntan sobre la música religiosa, pero supongo que se puede extender a otro tipo de música, tanto a los estándares de jazz, a la música popular, etcétera. En donde consultamos a qué podemos hacer cover de qué, cómo podemos evitar plagiar a los demás, a quién le tenemos que pagar, qué tenemos que hacer para evitar estos, cualquiera de los dos que nos quiera contestar, estaría increíble. Sí, bueno, respecto a eso de dónde se busca o dónde se encuentra toda esta información, siempre es importante ver el artista y los datos que se comparten en la obra que está publicando este artista, ¿no? Siempre viene quién es el autor, quién es la casa editora. Cuando tú ves un disco o demás, encuentras todos estos datos y ahí es donde tú empiezas a hacer un trazado de hacia dónde tienes que ir para a quién le tienes que pedir permiso, ¿no? Este, por lo general ya actualmente muchos artistas ya tienen páginas para contactarse, incluso también en los créditos de los discos viene a quién debe estar dirigido, a qué disquera o a qué oficina puede estar dirigido estos escritos donde tú quieras hacer uso de cierto material. Y eso es como debes de ir revisando, ¿no? Hacia quién le tienes que pedir permiso. En caso de que no lo encuentres, debes de tratar de encontrar una manera de rastrear todos estos datos, ¿no? No es una manera, por así decirlo, que ya esté determinada, sino puedes ir jugando, ¿no? Vemos, por ejemplo, en los videos de YouTube, cómo vienen hasta abajo en las descripciones, muchas veces viene todo este desplegado de quienes participaron, quién lo está haciendo, si están los derechos reservados o no, o si lo puedes usar. Entonces ya todo esto lo debes de ir con el caso en específico revisando y en caso de que no lo encuentres, pues tratar de ubicar al autor o a la persona que está haciendo la interpretación y de ahí empezar a rastrear para tú solicitarle, ¿no? Puede ser de manera muy informal de, oye, un correo tal vez, ¿no? Oye, quiero hacer uso de tal obra que tengo que hacer y ya respetar de que muchas veces no se va a contestar de manera rápida, muchas veces no se revisan este tipo de correos además, porque pues al final son humanos, ¿no? Son seres humanos también los que están en el otro lado.
Y pues también hay que ser conscientes de esto y tratar de hacer este rastreo implica ir poco a poco y con el tiempo van a ir entendiendo más cómo encontrarlo, pero eso ya es Muchas gracias, Eduardo. Quisiera ahora seguir un poco con las preguntas que nos están llegando y tiene que ver esta, supongo que más bien con la propiedad intelectual. Nos la hace Gerardo Andrés Mesa. Pregunta acerca del registro de bases de datos. No es directamente de una creación artística o de una obra, sino de, pues, una, yo diría, creación intelectual, no lo sé. Em, Él habla de una base de datos de audio compilados para proyectos de investigación. ¿Hay algo específico para este tipo de información que nos puedas compartir o, o más bien eso ya no se puede registrar como propiedad intelectual? ¿Tú qué nos podrías decir al respecto, Eduardo? Sí, de hecho, justo una de las partes que hacía mención en la presentación era de estas obras de compilación también, ¿no? Todo lo que muchas veces es resultado de la producción humana, en este caso artístico, va a estar muy ligado a los derechos de autor. En las bases de datos sí se pueden registrar, pero se tiene que hacer una precisión, ¿no? Ya esto ya es hacer una asesoría completa sobre qué es lo que buscas registrar, qué es lo que estás haciendo y si esto clasifica para el registro en el derecho de autor, ¿no? Que se va a registrar lo que resulte de tu creación intelectual y resulte original, ¿no? O sea, no solamente por compilar cosas ya vas a poderlo registrar, ¿no? Si ahí ya se tiene que hacer una valoración para que se pueda determinar si esta forma en la que tú estás haciendo el compilado, haciendo la recopilación de estos proyectos, puede prestarse a hacer a que sea registrado, ¿no? Y que sea protegido con los derechos de autor ya en automático por el simple hecho de que ya lo estás haciendo. Pero sí, ya esto es un poco más específico, pero esta esta primera plática es eso, ¿no? Una primera plática, entonces, así como vayan surgiendo dudas, vamos a poder seguir mejorando en los eventos y nosotros también los que estamos aquí como ponentes, dándonos unas nuevas oportunidades para que tal vez en algún momento poder regresar y ya traer nuevos datos y ya traer casos específicos para que también ustedes salgan de estas dudas que puedan irse generando ya muy de manera. Sí, muchas gracias, Eduardo. Se nos está acabando un poco el tiempo, así que vamos a pasar con más preguntas para Cindy. Así que, Erika, te cedo la palabra. Gracias, Azalia. Bueno, para Cindy tenemos una pregunta que dice, ¿cómo debo operar si descubro que alguien me está plagiando una pieza o que interpretan mi obra con fines de lucro sin mi consentimiento? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer en ese momento en el que nos damos cuenta? Ok. En este caso en el que yo les mencionaba que hay varias vías para poder proceder legalmente. En el caso de que se vea vulnerada y, les decía yo, al momento en el que uno realice cualquier acción por cualquier vía, ya sea penal, civil, debemos de tener, pues obviamente esta parte de acreditar que nosotros somos titulares de esos derechos. Y es un poco compleja esta parte porque como tal no es necesaria que se haga una inscripción de la obra o de la actuación, interpretación, no es necesario, la ley no nos lo pide, pero sí es importante que al momento de que, por ejemplo, en la vía penal no nos van a manejar este supuesto de que yo acuda y diga, oye, me están plagiando y no tenga como tal en un soporte o algo de decir, ah, mira, esta es mi publicación, yo lo saqué en el 2018, ahora esta persona ya lo está haciendo en 2024. O sea, si yo llego sin esas bases, va a ser un poco difícil de desplazarme en esas materias. Penal, en civil también va a ser un tanto difícil porque nuevamente tenemos que acreditar cómo
comprobamos justamente esta parte de que esa obra, esa composición es mía. En el caso, como bien les mencionaba yo, también tenemos ahí el famoso juicio de aveniencia, pero ese es más como tal en materia administrativa y va más enfocada como tal a los servidores públicos del INDAUTOR. Entonces, la opción o las vías que tendrían serían principalmente la civil y la penal, pero reitero, tendríamos que acreditar que somos titulares de esos derechos mediante algo que nos dé un sustento, puesto que va a ser la base de la acción para que nosotros podamos constatar que efectivamente somos los titulares. Ok, muchas gracias, Cindy. Yo creo que todo esto también se vincula justamente a poder registrar y saber cómo registrar nuestras obras. De hecho, aquí en el chat comenta Arián Mauricio Casillas varias preguntas relacionadas. Primero, ¿cuánto cobra Indautor por subir las canciones? Si conviene registrar una o varias o por separado, y si también se tiene que pagar por el nombre del artista. Bueno, en este caso, ahora sí que respondería la última pregunta en automático porque son de las que tengo yo más frescas. Es el tema de la inscripción de los nombres artísticos, son lo que se conocen como reservas de derechos. Esta reserva de derecho tiene un costo, se realiza el trámite ahí en el INDAUTOR directamente y de hecho lo que tiene la página del INDAUTOR es que la verdad es muy accesible, es muy entendible porque justamente está abierta para todas las personas que tengan este giro de derechos de autor, de derechos conexos. El costo, si mal no recuerdo, onda por ahí de los 3,000 pesos aproximadamente. Y la vigencia, que considero yo que es súper importante, es de 5 años. Puede estarse renovando. Sí es importante renovarla al momento en el que ya vaya a vencer, es importante ir a hacer esa renovación. Porque digo, después si no se hace y lo dejamos pasar y al rato mi nombre artístico ya era un tanto famoso y llega alguien más y dejo pasar como ese inter de que no sé, se vence el 29, el 28, 27 de febrero. Y entonces yo voy y la quiero inscribir en abril, ya llegó alguien más, la inscribió en marzo, o sea, la renovó, más bien alguien adquirió esa denominación que ya no fui yo, pero digamos que ya me ganó ese derecho que yo tenía. Y sí, se puede obviamente, digamos que impugnar esa parte, ir ante el INDAUTOR y decir, oye, yo ya la tenía, pero es un tanto difícil también que no la lleguen a respetar. Entonces sí es importante tener esto, son 5 años, son reservas de derechos y me parece que también el trámite se puede hacer por línea, entonces no es tan complejo. Respecto del otro punto que me mencionabas, ¿cuál era, Erika? Perdón. Sobre si conviene registrar una sola obra o si tienes varias, así como en un, entiendo yo, podría ser como un compendio. A mí se me ocurre si alguien compone canciones para niños y las junta en un cancionero, ¿conviene más un cancionero o una por una? O sea, ¿es válido en ambas versiones? En este caso, el hecho de que la inscripción gira sobre algo determinado. Al momento en el que nos pidan, digamos, al momento en que se suba a la plataforma lo que nosotros queremos inscribir, sobre eso es sobre lo que se va a estar haciendo esa protección. En este caso, me surge un poco la duda, igual Eduardo ahí me puede apoyar un poco, porque tenía yo entendido que si era sobre, o sea, podría ser una compilación de todo y al momento, por ejemplo, el tema de un disco, o sea, que todas las canciones concernientes a ese disco se protejan en automático, o sea, con una sola inscripción. Pero en el tema, por ejemplo, de una composición o de escribir una letra, por ejemplo, de una canción, pues ahí sí sería directamente atendiendo a esa canción en específico. Entonces, ahí Eduardo, si me puedes apoyar en esta parte.
Sí, claro que sí. Se pueden las dos opciones, puede ser registrando una por una o se puede hacer el compilado. El compilado muchas veces se hace para ahorrar, para economía, ¿no? Porque cada registro, por ejemplo, de obra está para este año en 338 pesos. Entonces, pues si ya son 10 canciones o más, pues como que ya empieza a subir el costo y muchas veces cuando no tienes una base tan sólida para poder hacer un registro tan fuerte al inicio. Entonces, no hay ningún problema si lo quieres hacer en compilación. ¿Cuál sería mi advertencia, ¿no? Que cuando empiezas a compilar, bueno, que empiezas a registrar con compilación, pues todas tus obras se van a quedar con compilación, ¿no? Si tú metes una compilación de 30 canciones, en el momento que tú tengas algún problema con alguna de estas canciones, puede algunas veces ser difícil acordarte en qué compilación está, ¿no? O en dónde está este documento de la canción que estás teniendo este problema. Entonces, por ejemplo, si tú ya llevas 300 canciones y nada más 30 registros porque todo lo hiciste en compilación, pues cuando te das algún problema, puede que te pase esto de, oye, ¿dónde quedó mi canción? ¿Cuál es la canción que es por la que voy a pelear? Entonces, es muy importante, si tienes la posibilidad de hacerlo obra por obra para que tengas un mejor control y una certeza mayor respecto a lo que estás compartiendo y cuando tengas, esperemos que no tocamos madera, algún problema lo puedas resolver de manera más rápida a tenerlas en compilación, pero no hay ningún problema, lo puedes hacer también en compilación, entonces hay que, ya, como les comentaba, ¿no? Siempre necesario acercarte ya a una asesoría personalizada para que sea ya de acuerdo a tu perfil y de acuerdo a tus necesidades y se te recomiende lo que mejor sea para ti, ¿no? Y no nada más así de hacerlo por hacer, sino ya algo muy específico que te pueda funcionar tanto en el presente como en el futuro y te evites demasiado. Ok, perfecto. Pues ya nada más para cerrar, un par de preguntas que considero son bastante importantes por su vigencia ante este mundo cibernético. Son respecto a los derechos de obras, pero de extranjeros, en donde uno puede pues tener cuidado, o sea, a obtener la información para tener cuidado ese tratamiento de esa obra y la inteligencia artificial. ¿De qué manera uno se puede proteger de, la inteligencia artificial y lo que puede extraer de nuestras obras? Cualquiera de los dos que se sienta animado para contestar, adelante. Bueno, respecto del tema que mencionabas primero, que tiene que ver con... espérame un momento. Perdón. Eh, eh, las, la materia de propiedad intelectual, aterrizando a los derechos de autor, como lo mencionaba Eduardo, se regula a nivel internacional, siempre y cuando los países sean parte de los convenios de los cuales forma parte México. Entonces, en este caso, eh, voy a poner varios supuestos. Uno sería que en un país donde no existe esta protección porque no hay convenio, no forman parte del convenio, por ejemplo, el convenio de Roma sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, que sale en el año de 1961. O sea, si algún país no forma parte de eso, ahí en ese país, mi obra o lo que yo haya hecho no vale. O sea, ahí técnicamente puede alguien más hacer uso de mi obra y técnicamente si no hay un convenio como tal, pues evidentemente no va a tener ninguna consecuencia ahí, o yo no lo voy a poder hacer exigible derivado de que no forma parte de este convenio. Digo, la mayoría de los países forma parte de porque el hecho de que uno no le reconozca derechos a otro también trae repercusiones para las personas que ahí viven. El hecho de que no reconozcan es multilateral, o sea, yo no te reconozco, tú tampoco, y eso evidentemente crea conflictos entre los propios países, ¿no?
La otra parte de la pregunta es que tengo un poco de fallas en la señal, pero ¿qué era la otra parte? Sobre la señora inteligencia artificial, porque es como un concepto, ¿no? Igual y no sé si se ligue con quién usa esa inteligencia artificial y cómo la usa, no sé, o sea, ¿de qué manera podemos protegernos de todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial? Bueno, lamentablemente ahorita ya tenemos muchos medios tecnológicos a través de los cuales puede verse vulnerada una creación artística o cualquier derecho conexo, ¿no? Evidentemente, toda la tecnología pues, es creada por el ser humano a través de programas, pero es un tanto complejo llegar a la persona que está realizando. Es decir, yo como autor, alguien transgrede mis derechos, pero es en una plataforma, híjole, ¿a quién me reclamo? O sea, ¿contra quién me voy? Y era lo que yo les decía en mi exposición, que hay muchas lagunas todavía jurídicas, porque como tal, estos, digamos, espacios, estos huecos que tiene la ley, pues no me dicen a quién me dirijo, quién me puede resarcir ese daño, a quién le tengo que ir a cobrar este tema, no sé, por ejemplo, de regalías, si realmente no, la tecnología, pues era lo que yo les decía. Actualmente creo que todos, de alguna manera, hemos infringido derechos de autor en el tema principalmente de plataformas, por ejemplo, Facebook, Twitter, por cosas que se nos hacen un tanto simples y reitero, realmente no es como que la persona, el artista o el autor va a estar buscando a cada una de estas personas para decirle, oye, págame mis regalías. Es muy compleja esta parte. La tecnología ha abierto tanto un tema positivo como un tema negativo. Y yo diría que incluso un tanto más negativo porque la piratería pues está todo lo que, o sea, ya en cualquier lado suben la canción y ya tan fácil ya la descargo en mi celular y ahí se quedó y eso evidentemente ya es algo menos para el autor, para el artista. O sea, se genera nuevamente ese detrimento en cuanto al tema de que ya no adquiere esta parte, ya no tiene ningún tipo de ingreso. Vaya, sí, pues es todo un tema. Y yo creo que así como en cualquier otra área, es cuestión de estar en constante actualización, porque pues entran en juego diferentes elementos que cambian las situaciones, los supuestos, ¿no? Bueno, pues con estas preguntas vamos a dar por terminada la sección en la que nuestros ponentes nos siguen iluminando con su conocimiento. Eh, y voy a pasar la palabra entonces a nuestra editora en jefe y coordinadora del servicio social, Sonia María Ruiz Sejud. Gracias, Erika. Pues queremos hacer el cierre de esta sesión, que es la primera edición de Heptagrama. Esta vez hablamos de los derechos de autor para músicos, sobre todo, que como ven, pues es un tema que atañe también a otro tipo de creadores, pero bueno, aquí, digamos, la discusión estaba dirigida principalmente a este ámbito musical. Las preguntas han sido muy interesantes. Yo quiero agradecer ampliamente a Eduardo y a Cindy por su disposición desde que estaban en Heptagrama como en una dinámica absolutamente profesional y ahora con su disposición a presentar estos temas que nos parecen a nosotros fundamentales. Nos parece fundamental que los creadores y que los intérpretes conozcan este tipo de temas, que estén familiarizados y que sean conscientes de este tipo de derechos que tengan. Tenemos más preguntas, entonces queremos continuar con este seminario en futuras ediciones. Vamos a meditar que sea también una temática relacionada a esto para que podamos seguir abordando este tema que nos parece tan importante. Nos pueden escribir al correo oficial de Heptagrama si tienen algunas inquietudes, si les interesa contribuir con la revista, porque aceptamos abiertamente la participación de estudiantes, profesores, egresados que estén interesados y que trabajen en estos temas, alumnos posibles de servicio social que quisieran incorporarse a este programa en el que, bueno, pues hoy hubo nada más una pequeña probadita como de todo lo que tratamos y de los temas que investigamos y de los resultados que generamos juntos. Para mí es un placer presentar este trabajo que es resultado del esfuerzo colectivo, darle voz a
cada uno de los que han ido participando en este cuerpo de trabajo en Heptagrama. Y bueno, agradecerles también a todos por su asistencia. Queremos hacer un momento, si alguien tiene algún comentario que quiera expresar en específico, digamos, en torno a ya sea la sesión, a la temática, a los ponentes, cualquier cosa que quisieran comentar, pueden ahorita sí alzar la manita con el Zoom y les damos como la palabra para que puedan expresar cualquier idea que tengan al respecto. Recibimos también pues propuestas, ¿no? Respecto a qué ideas tienen de los temas que podríamos estar abordando en estas sesiones, que como les decía, pues tienen que ver con todos estos aspectos de pues la propiedad intelectual, también aspectos editoriales que como se darán cuenta pues son también muy importantes en Heptagrama y en el sentido en el que publicamos pues ya no solamente textos de investigación, de divulgación y de creación, sino ya también en algunos casos la partitura original que acompaña el trabajo de creación hecho por el compositor, pues bueno, nos interesa mucho esta parte, ¿no? De que se discuta, de que se presente el proceso completo de la obra y de que todo esto que se publica en Heptagrama esté protegido, que esté bajo los lineamientos de compartirse con todos los derechos respetados y también con la intención de promover la ciencia abierta, ¿no? Entonces, creemos que estos conocimientos deben socializarse. Nuestro trabajo en Heptagrama está dirigido a eso, ¿no? Principalmente a divulgar estos conocimientos que se tienen en torno a la música y en parte también de lo que hacemos al investigar y vivir ese proceso en la publicación, compartirles toda esta información que nosotros mismos también aprendemos y vamos trabajando en este proceso. Entonces, bueno, si alguien quiere compartir algo en particular, damos la opción a esta parte de alzar la mano. Ya tenemos aquí unos comentarios echando porras. Vi por ahí un agradecimiento justo por compartir estos temas y estamos de acuerdo como en que es fundamental, ¿no? Para todos los artistas tratar estas cuestiones. Pues bueno, si no hay algo que alguien quiera comentar, vamos a entregarles constancia de asistencia a este evento seminario Heptagrama con el 90% de la participación. Esto sería enviado a sus correos con los que se registraron. Les pedimos que sigan nuestra página, nuestras redes sociales para que conozcan más de Heptagrama, anímense a publicar un trabajo con nosotros si tienen algo con respecto a cualquiera de sus áreas de trabajo en relación con la música. Y pues muchísimas gracias al equipo que estuvo aquí hoy apoyando, a Erika Alvarado, a Sally Hernández, que son estudiantes de la Facultad de Música, a Darío Martínez, que forma parte del Comité Científico Internacional de Heptagrama, y claramente a nuestros ponentes, a Eduardo Pérez y a Cindy Cruz, por su participación y por sus muy atinadas e iluminadoras aportaciones con sus ponencias. Aprovecho también para compartir un agradecimiento porque precisamente el registro oficial de Heptagrama en Indautor fue un logro gracias al apoyo de la Facultad de Música de la UNAM. Así es que queremos también extender ese agradecimiento a la Facultad de Música y a la coordinación del programa de maestría y doctorado en música, que también constantemente nos apoyan en diversas gestiones institucionales por parte de la revista, tanto fuera y dentro de la UNAM. Saludos y buena tarde a todos.